Luego ponía encima una copa y colocando nuestros dedos sobre ella, llamaríamos a algún espíritu que nos respondería a las preguntas que quisiéramos. A ninguno del resto nos pareció serio. Es más, pensamos que era otra estrategia más que a Felipe le gustaba hacer para asustarnos. Por tal motivo aceptamos jugar sin siquiera pensar en las consecuencias que eso nos traería. Antes de comenzar, te pido que te suscribas y actives la campanita para que cada que suba material nuevo seas notificado y así no te pierdas ni un solo video. Eso me ayudaría bastante. Muchas gracias. Sin más, que venga el terror. Bajo la cama. Historia de terror escrita por Jesús Guzmán. Siendo niños, ¿quién no sintió el tétrico temor de imaginar que un monstruo vive bajo la cama? Yo sí, al igual que muchos de ustedes, supongo. Son los padres los que normalmente usaban ese espanto para amenazarnos diciendo que si no nos dormíamos temprano seríamos víctimas de aquel cruel y despiadado ser. Pero lo que les voy a contar no es ningún cuento infantil, es algo real que viví. Y pese a los 40 años de edad que tengo hoy, todavía me provoca esa fría sensación de sentir que en verdad alguien puede estar bajo mi cama. Mi nombre es Bruno, soy de Durango, Durango. El inicio de todo fue el día de mi cumpleaños número 7. Mis padres hicieron una fiesta que compartía con mis amigos de la escuela y al igual que con mis familiares. La casa estaba repleta de gente. Después del agasajo, nos pusimos a jugar a las escondidas. Los niños corrían por todos lados e incluso algunos se metían en las habitaciones para ocultarse. La tarde llegaba a su fin al igual que la presencia de los invitados. Poco a poco comenzamos a quedarnos solos. Al llegar la noche, y totalmente cansado caí rendido en mi cama para dormir. En la madrugada sentí un temblor en mi cama. Pensé que había sido un sueño porque, al abrir los ojos, todo estaba normal. Decidido a continuar durmiendo, me acomodé nuevamente, cubriéndome con las sábanas que curiosamente estaban al borde de la cama, y entonces lo sentí de nuevo. Pero no era un temblor, era el colchón que, por partes, se elevaba sutilmente como si alguien desde abajo lo empujara. Notaba que se movía justo debajo de mí. Anonadado, me quedé quieto para tratar de entender lo que estaba pasando, hasta que el fenómeno fue tan contundente que la parte del colchón donde apoyaba la almohada se levantó varios centímetros. Me bajé y salí de la habitación asustado. Fui directo a mis padres para contarles lo que me había pasado. Como era de esperar, lo relacionaron con una pesadilla. Volví a acostarme, pero antes le insistí a mi padre que revisara bajo la cama. No había absolutamente nada. Esa misma noche me volví a despertar, pero ahora pude ver algo. En el momento en que abrí los ojos, logré ver una silueta en la puerta de la habitación moverse a gran velocidad, metiéndose debajo de la cama.
Consciente de que eso fue real, llamé entre llantos a mi padre. Esa vez terminé durmiendo con ellos. En las 2 noches posteriores ocurrió lo mismo, solo que en la última fue tenebrosamente alucinante. Esa ocasión me dormí renegando de mis padres por tener ellos la absurda idea de que, como ya tenía 7 años, debía dormir solo y dejar de creer en los monstruos. Pero por más que les cuente cientos de veces lo que vi esa noche, jamás podrán sentir el estupor que me invadió. Fui despertado por los movimientos nuevamente de la cama. Como un impulso, al saber lo que venía, me senté y contemplé a aquella silueta saliendo por debajo de la cama. Se arrastró hasta salir completamente y se fue enderezando lento hasta quedar parada a mi lado. Era un ente oscuro con forma de humano, sin facciones en su rostro. Solo un par de ojos resaltaban en su ovalada cabeza. Acercó su rostro de tal modo que al tenerlo frente a mí me desmayé por tan aberrante manifestación. Desperté cuando comenzaba ya a amanecer. Estaba empapado en sudor. No obstante, lo más escalofriante fue descubrir que me encontraba debajo de la cama, con mi cuerpo lleno de moretones que coincidían perfectamente con las huellas de unas enormes manos. Salí corriendo de mi habitación y fui a ver a mis padres. Fue cuando me vieron en ese estado que realmente me creyeron. Tuvieron que reemplazar todos los muebles que tenía adentro. Pasados unos años, supe que cuando desarmaron la antigua cama, encontraron un pequeño muñeco hecho de tela atado a la pata inferior. Mi padre lo quemó y de esa forma el ente no volvió a manifestarse nunca más. Fue inevitable para todos pensar que se trató de brujería. Considerando el tiempo en que comenzaron las apariciones, creemos que alguien puso el trabajo el mismo día en que cumplía años, cuando todos se metían a las habitaciones libremente, aunque hasta ahora el culpable sigue siendo un misterio. Rosas Negras. Historia de terror basada en una anécdota real. Mi esposa Melanie se alivió de Luciano la noche del 23 de septiembre del año 2014. Es nuestro primer hijo, así que ya se imaginan cómo nos sentíamos, en especial yo. No solo porque amo profundamente a mi mujer, sino también porque tener hijos era parte de nuestro principal proyecto de vida juntos. Meses antes habíamos adquirido nuestro propio departamento. Los días previos al parto fueron un tanto complicados a causa de mi ausencia por el trabajo, pero por suerte mi cuñada comenzó a visitarla en esos días. Cuando llegó el ansiado momento del parto, nos convertimos en los padres más felices del mundo. Pero posteriormente, no todas las cosas marcharon como pensábamos. Mi nombre es Freddy Prado, soy del estado de Michoacán. Junto con mi esposa teníamos la misma edad, 24 años, cuando vivimos esto. La tarde en que llevé a mi esposa junto con mi hijo Luciano al departamento, después de salir del hospital, minutos después llegó mi cuñada también. Trajo consigo un ramo de rosas blancas que colocó cuidadosamente en un florero con agua. La alegría que ella sentía al ser tía por primera vez se notaba al visitar a Melanie y al niño cada que ella podía. Justamente fue en una de esas visitas cuando me llamó en la mañana al trabajo preguntando si podía salir temprano, porque cuando fue al departamento encontró a Melanie enferma. Lamentablemente no pude salir antes de tiempo, pero llegué a casa lo más rápido posible.
Mi esposa estaba en cama, tenía fiebre y dolor en todo su cuerpo. Los días pasaban y ella no mejoraba. A su fiebre se le sumó un cierto miedo a su propio hijo. Decía sentir miedo cuando estaba cargándolo, como así también le resultaba intolerante escuchar su llanto. Paulatinamente empezó a tener síntomas de estrés. Tenía pesadillas en las que revivía el dolor del parto, hasta que llegó un momento en que ya ni siquiera podía atender al pequeño. Mis suegros y cuñada vivían en una colonia muy alejada a la nuestra. No podía pretender que ellos se hicieran cargo de mi esposa y el niño. Tampoco en la empresa me quisieron dar licencia, por lo que no tuve otra opción que buscar a alguna mujer que me ayudara. Como si fuera un milagro, esa tarde llamó a la puerta una joven de 18 años ofreciendo sus servicios como niñera. Los vecinos del departamento le habían contado que teníamos un bebé recién nacido y me pidió que de favor le diera el trabajo. Luego de conocer un poco más de ella y preguntar a los vecinos, la contraté. Los doctores diagnosticaron a Melanie con trauma posparto. Según ellos, todo lo que le pasaba se debía a eso. Con el tiempo dejó de comer, de asearse, casi no podía soportarse ni a sí misma. Prácticamente, la niñera pasó a ocupar su lugar por completo. Una noche al llegar, encontré a Melanie asustada en la habitación con Luciano en sus brazos. Con voz débil me contó algo que me hizo pensar que ya estaba perdiendo la cabeza. Según ella, la niñera era una bruja, pues la había sorprendido en la sala con su verdadera figura. Era una horrible anciana con mirada malévola. Con sus pocas fuerzas tomó un cuchillo de la cocina y la echó del departamento, invocando la ayuda de Dios con oraciones y súplicas. Pasé toda la madrugada sin dormir, no sabía qué hacer. Por dentro me destrozaba ver cómo estaba perdiendo a mi esposa. Por otro lado, sabía que tenía que buscar ayuda para que mi hijo pudiera ser atendido. Cuando me levanté, llamé a la oficina para justificar mi inasistencia, algo que solo me permitieron medio día. Posteriormente llamé a mi cuñada para pedirle que viniera al departamento con la intención de contarle todo. A su llegada pasó algo increíblemente espantoso. Estábamos en la sala hablando de Melanie, cuando el semblante de mi cuñada palideció al mirar las rosas que había traído. Yo nunca le había prestado atención. Las rosas eran blancas, pero ahora tenían un color negro casi en su totalidad. No estaban marchitas, parecían recién cortadas, solo que su color había cambiado. Se estremeció más cuando me pidió que describiera a la niñera, pues según ella era la misma muchacha que le vendió las rosas en una esquina antes de llegar al departamento aquella tarde. Esa mañana llevamos a mi esposa e hijo a un curandero. Les juro que jamás sentí un terror tan inmenso como el que sentí en esa ocasión. Tanto mi cuñada como yo quedamos perplejos frente a aquel hombre. La niñera era la misma mujer de las rosas. Era una bruja conocida por él. La única explicación que halló es que se acercó a nosotros para llevarse al niño y que cuando las rosas se volvieran negras en su totalidad, la vida de mi esposa habría acabado. Esa joven no regresó nunca más. Los vecinos aseguran que nunca hablaron con ella ni tampoco conmigo. Las siniestras rosas fueron destruidas, coincidiendo con el tiempo en que Melanie comenzó a mejorar. Luciano crece sano y fuerte, junto a sus 2 hermanos más que le siguieron. Hoy en día, podemos decir que vivimos una experiencia propia de una peculiar película de terror, en las que unas simples rosas tenían consigo a la muerte.
algo que gracias a Dios no se llevó a mi esposa. La aparición. Historia de terror escrita por Jesús Guzmán. Mi nombre es Aarón Salazar. Soy de Chilpancingo, México. Lo que les deseo narrar pasó cuando era adolescente. Son 3 personas más las que fuimos testigos directos de esto. A estas alturas no me sorprendería que alguno de ustedes no me crea. Nosotros tenemos bien en claro lo que sucedió. Yo tenía 14 años, los otros son un poco más grandes. Amábamos la costumbre de juntarnos a jugar en la calle. Esto al caer la noche, pues nos quedábamos en la vereda de la casa de Felipe, quien tenía ciertas extrañas creencias en lo que refería a lo paranormal. Eran horas enteras escuchando historias de horror que nos contaba. Sin embargo, una peculiar noche de noviembre quiso dar un paso más al invitarnos a jugar un juego que consistía en tomar una cartulina, escribir en una esquina la palabra sí y en la otra no. Luego ponía encima una copa y colocando nuestros dedos sobre ella, llamaríamos a algún espíritu que nos respondería a las preguntas que quisiéramos. A ninguno del resto nos pareció serio. Es más, pensamos que era otra estrategia más que a Felipe le gustaba hacer para asustarnos. Por tal motivo aceptamos jugar sin siquiera pensar en las consecuencias que eso nos traería. Llevábamos jugando más de media hora cuando por fin esa copa pareció moverse por sí sola. Nosotros nos reíamos por la impresión, pero a la vez un gélido aire cubrió alrededor anunciando así que eso en realidad no era un simple juego. Felipe hacía todo tipo de preguntas al espíritu y este supuestamente movía la copa en dirección a la palabra correspondiente de la respuesta. Creo que nadie alcanzó a hacer una pregunta futurista, pues la copa se movía tan despacio que nos provocaba una incomodidad en cierta forma, pues deseábamos terminar ya con el juego, hasta que el ruido de unos pasos nos hizo voltear. Era un señor caminando por la calle. Parecía normal, a excepción que pasó por nuestro lado mirándonos con un notable enojo. Pensábamos que era muy evidente lo que estábamos haciendo y por eso llamábamos la atención, por lo que pedimos a Felipe que terminara esto. Pero él nos dijo que no podíamos cortar la sección sin despedirnos del espíritu, algo que ese ser se negó a hacer cuando se lo pedimos. Todos, menos Felipe, retiramos los dedos de la copa. Inmediatamente ese gélido aire volvió a rodearnos. Nos despedimos de mi amigo y salimos corriendo en dirección a nuestras casas. Estando ya en casa me preparaba para acostarme cuando escuché que alguien pronunció mi nombre. Estaba solo en la habitación. Me acerqué a la ventana pensando que la voz provenía desde afuera y quedé congelado al ver al señor que habíamos visto minutos antes pasar por la casa de Felipe. Estaba parado en la calle observando fijamente. Esa noche apenas pude dormir por el miedo. Al otro día les conté a mis amigos y ellos juraron haber vivido lo mismo. En nuestra inocencia, creímos que el señor se había enojado porque nos vio jugar eso y quería contarle a nuestros padres. Más tarde fuimos a buscar a Felipe, quien estaba en la acera temblando de miedo. Nos confesó que esa noche a él se le apareció el mismo señor, pero dentro de su habitación. Cuando le preguntó qué hacía allí, el hombre cambió de forma a un espectro deforme con la mirada más diabólica que vio. Luego de torturarlo por unos minutos, le dijo que no se iría de su lado y nos llevaría a todos consigo. Su relato nos sobrecogió de espanto.
No obstante, nuestro amigo nos pedía ayuda desesperado, porque estaba seguro de que el espíritu a quien invocó era en realidad un demonio, el mismo que pasó por la calle en forma de señor al que todos vimos. Llevamos el dolor de nuestras almas al saber que nada pudimos hacer por él, o mejor dicho, no buscamos ayuda a tiempo. A Felipe lo encontraron sin vida al tercer amanecer en su casa, rígido, con los ojos abiertos y sus brazos cruzados cubriendo su cara, como si se defendiera de alguien antes de fallecer. Nosotros aún seguimos vivos, pero para eso visitamos curanderos y brujas constantemente para hacernos limpias, pues hasta el día de hoy ese señor continúa apareciendo separado en la calle afuera de nuestras casas, como guardando la oportunidad en que volvamos a poner nuestros dedos sobre esa copa para llevarnos también a nosotros. La reunión. Historia de terror escrita por Jesús Guzmán. Esto pasó cuando la empresa en la que trabajo hizo una reunión para celebrar el año nuevo que estaba por comenzar. Éramos aproximadamente unas 20 personas presentes, entre ellas nuestro jefe, quien forma parte especial en el relato. Mi nombre es Liliana Vega. Todo pasó en unos pocos minutos, pero permanecerá por siempre en nuestras memorias. 28 de diciembre del año 2017. La reunión fue en el mismo edificio donde tenemos la oficina. La previa plática de capacitación duró más o menos una hora. Después ambientamos el lugar para armar una mesa donde pusimos la comida y bebidas, dando así comienzo a la fiesta. Debo mencionar que el edificio es de oficinas comerciales solamente. Por lo tanto, éramos los únicos presentes en el lugar a esas horas, aparte del conserje. Casualmente, fue este señor quien llamó a la puerta de la oficina pidiendo hablar con nuestro jefe. Ya había pasado la medianoche. Los vimos platicar en la puerta por algunos minutos. En ese momento, no supimos de qué hablaron, pues aunque la música no sonaba fuerte, no nos permitió escuchar su diálogo. Sin embargo, fue la condición que nuestro jefe adoptó después de esa plática la que cautivó nuestras miradas. Estaba pálido, enmudecido. Fue directo a la cocina y cerró la puerta detrás de él. Entre los empleados yo era la que más acercamiento tenía con él. Por eso, todos me pidieron que fuera yo quien le hablara para saber qué le ocurría. Algo que hice sin dudar. Al llamar y no recibir respuesta, osé abrir la puerta e ingresar. Lo encontré sentado en una banca llorando a cántaros. Solamente tuve tiempo de caminar hacia él e intentar averiguar qué le pasaba. Pero cuando estaba a punto de decir algo, los barullos entremezclados con los gritos en el salón comenzaron. Ambos nos dirigimos al lugar y lo que vimos nos dejó perplejos. Todos los empleados estaban arrinconados sobre la pared, mirando horrorizados en directo a la puerta de ingreso. Volteamos hacia el mismo lugar, comprendiendo así la razón de su pánico. La puerta estaba cerrada, pero delante de ella había una pareja de ancianos que visiblemente se trataban de espíritus de difuntos. Ella tenía puesto un vestido de esos antiguos, en tanto él usaba un traje que aparentaba ser de la misma época. Los dos atuendos negros estaban deshechos, sucios y rotos. Cientos de insectos caminaban deambulando por las ropas. Vimos cucarachas caminando por sus rostros y algunas larvas blancas enormes saliendo de sus ojos carcomidos.
La condición pútrida de sus carnes omitían distinguir expresión alguna en sus caras. Estaban tomados de las manos y así permanecieron inertes mientras duró la aparición. Una vez que desaparecieron frente a nuestras miradas turbadas, los caóticos momentos empezaron a apaciguarse. La mayoría de empleados abandonaron la oficina apenas recuperaron lucidez, como para salir corriendo del lugar. En tanto otros continuaron con nosotros, hasta que lograron recuperarse de tan horrendo impacto. Las mujeres mayores que se desmayaron fueron trasladadas al hospital más cercano. Al cabo de 20 minutos quedamos solo 3 junto a nuestro jefe, quien más que estar asustado lloraba desconsoladamente. Con voz entrecortada y sollozos intensos, nos contó que esa pareja de almas eran parientes fallecidos de hace décadas atrás. Cuando el conserje vino a buscarlo era para decirle que abajo había una pareja de ancianos que decían ser sus abuelos y venían a verlo. Es por eso que él se quedó aterrado tomando esa conducta. Al parecer el señor los vio como 2 personas normales, muy distinto a como nosotros los vimos. Ciertamente se trataba de las almas de sus abuelos, quienes se aparecen siempre que deja pasar mucho tiempo sin ir al cementerio a visitarlos. Nos contó que ya llevaba más de 2 años sin ir. Esa noche ellos vinieron a recordárselo, dándonos a nosotros también la macabra suerte de poder verlos. Hoy en día sigo trabajando en la empresa y en el mismo edificio. De vez en cuando se escuchan ruidos o vemos algunas cosas que cambian de lugar cuando regresamos al día siguiente. Aunque suene una locura para nosotros, es algo a lo que ya estamos acostumbrados. Pero cuando los sucesos paranormales aumentan de nivel a tal punto de que oímos voces o vemos sombras, es cuando nos dirigimos directamente a la oficina del jefe para preguntarle de la manera más sutil y respetuosa si ya fue a visitar la tumba de sus abuelos. ¿Qué te han parecido estas aterradoras historias basadas en hechos reales, enviadas por ustedes, el público? Espero tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Sin más por el momento, me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.